Y le comento que esta semana inició la Asamblea Legislativa con las entrevistas a los 30 aspirantes a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Durante la primera sesión fueron 4 los abogados quienes respondieron a diversas preguntas por los 7 diputados miembros de la subcomisión. Hay aspectos como la declaración de patrimonio. El primero en ser recibido por los diputados fue el ex procurador general adjunto, Carlos Sergio Avilés Velázquez. El jurista respondió a una serie de interrogantes, como por ejemplo, su apreciación por diversas sentencias de la Sala de lo Constitucional. Habiendo sido magistrado suplente de la Sala de lo Constitucional, ¿cuál es su valoración sobre los precedentes en materia constitucional? Si hay algún precedente con el que no se encuentra de acuerdo o si hay alguna sentencia en la que hubiera tenido que participar dando un voto razonado. Por ejemplo, actuaciones de la Sala con las que yo he discrepado, le puedo mencionar 2. Una es el caso de Citrams, que se resolvió el fondo del asunto con una medida cautelar. ¿Qué le parece el actual funcionamiento de la sección de probidad y las decisiones que la Corte Plena ha tomado en los casos resueltos hasta la fecha? Se ha quedado corta, pues, en muchos aspectos, a situaciones que son novedosas y a nuevas formas que se han inventado aquí de corrupción, ¿no? Llegó el turno del ex coordinador del área de inconstitucionalidad de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Aldo Enrique Cader Camilot, quien también fue cuestionado por la admisión de diversos recursos en la mencionada sala. ¿Qué opina usted de la interpretación expansiva de la Constitución, que a veces lleva a generar un efecto contrario a lo que está señalado expresamente en el texto de la misma? En primer lugar, cuando ahí se dice que hay que atenerse a su texto, eso es cierto, ¿no? Hay que atenernos al texto constitucional, pero el problema aquí es que el texto a veces no es muy claro, o sino también, y que es propio de la técnica legislativa y constitutiva, establece muchos conceptos jurídicos indeterminados. Podríamos concluir que el artículo 248 de la Constitución de El Salvador contempla, en cuanto a la parte adjetiva o la parte sustantiva, conceptos indeterminados, susceptibles de ser interpretados en forma restrictiva o en forma extensiva. Internacionalmente, y es propio, intrínseco de un tribunal constitucional, el dotar de contenido a las disposiciones constitucionales. Entonces, eso no se puede entender como una reforma constitucional, sino precisamente como contenido, una explicación de algún concepto oscuro. En el espacio de preguntas también podían participar representantes de organizaciones de la sociedad civil, interrogantes que fueron leídas por el coordinador de la subcomisión, al actual juez 10º de instrucción, Roberto Carlos Calderón Escobar. Si usted fuera elegido magistrado, ¿estaría de acuerdo en abrir a la prensa los debates de la sala y de Corte Plena, como ocurre en la Asamblea Legislativa? Cuando ese mecanismo se hace de esa manera, no hay por qué tener temor que los ciudadanos escuchen, no hay por qué tener temor que los periodistas estén enfrente, porque usted sabe por qué está tomando esa decisión y la está dejando plasmada en el voto que usted está dando. Llegó el turno del actual director ejecutivo del Centro Nacional de Registro, Rogelio Canales, quien destacó que la pluralidad de pensamiento en el país genera que no siempre se estará de acuerdo con las posiciones de los actuales magistrados. Me piden que le consulte cuántas conferencias de prensa ha convocado para tener que aclarar si una sociedad está o no vinculada, activa. Bajo la responsabilidad que tengo como director, a eso se refiere, director ejecutivo del CNR, me ha tocado resolver infinidad de casos de controversias, de solicitudes, de inscripciones, etcétera. Que es en el tema del voto cruzado, o sea, las listas abiertas. Eso tuvo y sigue teniendo un impacto en el desarrollo de estas elecciones. Entonces, yo quisiera 2 cosas. Uno, su juicio sobre cómo se puede ponderar el efecto de esa sentencia y que nos explicara más o menos el porqué de su razonamiento. La Constitución establece
que el Tribunal Supremo Electoral tiene rango constitucional y ella es la autoridad encargada de hacer todo lo referente a la función jurisdiccional en materia electoral. El próximo viernes continuará la subcomisión con las entrevistas a los candidatos a magistrados, donde han sido citados 4 aspirantes, proceso que se realizará en horas de la mañana.